Hola, hola, buen día, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto, Doctor, buen día. perfecto. En primer lugar, quería avisarles de que ya han escogido su grupo los auxiliares, después que les tomé el examen, ya ayer han escogido los grupos y les voy a avisar los nombres y los apellidos, ya muchos deben saber de fisiología. Ya han estado conmigo también en los años anteriores. El grupo D1, el auxiliar es Antonio Darío Batista Ortiz. El D2, el nombre es, perdón, el D3, Uber Gutiérrez Molina. Y el D2 es Talía Claro Marca. ¿Ya? Entonces, son los auxiliares y a ver, por favor, Noemí Rodríguez, cierre su micrófono. Noemí Rodríguez, Ya, doctor. ya, por favor. Ya, entonces, ese grupo D, ¿no? El grupo F son los mismos auxiliares, pero cambian de grupo. Para el F3, Batista, Antonio Darío Batista. Para el F2 es Uber Gutiérrez. Y para el F1 es Talía Claro Marca. ¿Ya? Entonces ya están sabiendo, ellos ya van a programar también sus clases virtuales de práctica. Y yo también quería avisarles de que yo voy a programar mis clases virtuales también de práctica para que comencemos ya la próxima semana. Y entonces en el maestro de oferta las prácticas están prácticamente todas de 15:15 a 16:45. El día martes para el F3, el día miércoles para el F2 y el día jueves para el F1. Todos están en ese horario, de 15:15 a 16:45. Entonces, yo como es la misma clase, que es una sola clase por semana y es la misma que yo imparto. A ver, Hans Justiniano Madrid, cerrar su micrófono, por favor. Hans Justiniano Madrid. Ya. Bueno, entonces yo voy a juntar, voy a dar un día, voy a dar para los tres subgrupos, para el D1, D2 y D3, y otro día para el F1, F2 y F3. Como es la misma clase y es una por semana, entonces yo voy a dar esos 2 días, tanto para el grupo D como para el grupo F. Ahora yo preciso ponerme de acuerdo con el grupo, con los dos grupos, con el grupo F, para hacerla un día, ya sea el martes, miércoles o jueves, en ese horario que está marcado ahí en el maestro de oferta, ya sea el martes, ya sea el miércoles o ya sea el jueves. Entonces, yo tengo que saber si pueden, porque si es el día martes, está marcado para el F3, ese mismo horario, eso no tendría problema. Si es el miércoles, está marcado para el F2, ese no tendría problema. Si es el jueves, sería para el F1, ese no tendría problema. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo de qué horario en esas 3 tardes es el más conveniente y es el que es posible para que puedan asistir los alumnos del grupo F a las clases prácticas virtuales conmigo una vez por semana. ¿Ya? Lo mismo voy a hablar con el grupo D también. El grupo D no tengo mayores problemas porque hay dos que están en el mismo día y es solamente uno el que hay que combinar bien. Todos ustedes lo ven bien eso. Si están en condiciones ya
me avisan para que podamos programar a partir de la próxima semana también las clases prácticas para fisiología. ¿Está ok? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar la clase. Ya, estábamos en el sistema circulatorio, ¿no? Hemos visto que este es un sistema bastante grande y vamos a necesitar dos videos porque hay muchas diapositivas, son más de 40 diapositivas y entonces por eso es que muy bien, aquí tenemos ya el coso. Muy bien, quedamos ahí, ¿no? No sé si se recuerdan ustedes. ¿Estuvieron en las clases o estaban de parranda ustedes? Les había explicado yo la famosa fuerza. Sí, ahí quedamos, doctor. Sí, la famosa fuerza de Starling, ¿no es verdad? Fíjense que este cuadro yo lo hice especialmente para que entiendan esa dinámica de la salida y entrada, o sea, salida de nutrientes y la entrada de sustancias de desecho del capilar hacia el intersticio y del intersticio hacia el capilar. Le decíamos que son 4 las fuerzas de Starling. Vamos a repetir esa partecita nomás para entrar en el tema, ¿ya? Entonces, las 4 fuerzas de Starling es la PHC, que es presión hidrostática capilar, cuyo valor es 35 milímetros de mercurio. La presión, hay un ruido ahí que no me gusta mucho. Entonces, presión hidrostática capilar, aquí está, 35 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión hidrostática intersticial. Si es capilar, esta es adentro del capilar, 35 milímetros de mercurio. Si esta aquí también es hidrostática intersticial, o sea, del intersticio, es 0. Presión oncótica capilar, de acá de adentro, dado por las proteínas, 28 milímetros de mercurio. Presión osmótica intersticial, 3 milímetros de mercurio. Y yo les decía que el sentido de esa fuerza es exactamente como está en la flecha. Aquí, la presión hidrostática capilar y la presión osmótica intersticial favorecen la salida del líquido del capilar hacia el intersticio. La presión hidrostática intersticial, que es 0, la presión oncótica capilar, que es 28, favorecen la entrada del líquido del intersticio hacia el capilar. Muy bien, hasta ahí llegamos. Vamos a seguir. Aquí tenemos regulación de la circulación. Habíamos visto que, como estamos en aparato circulatorio, hemos visto todo el mecanismo de la microcirculación con las arterias, arteriolas, metaarteriolas, esfínteres precapilares, de las venas y vénulas, ¿no es verdad? Entonces ahora estamos yendo ya a cómo se regula esa circulación, tanto la microcirculación como la macrocirculación, ¿no? Fíjense que hay una regulación local y hay una regulación central. ¿Qué quiere decir? Hay mecanismos locales, vamos a subir esto, hay mecanismos locales de regulación, o sea, el propio tejido mismo regula su circulación, ¿ya? Y después hay un comando central a nivel nervioso, a nivel del cerebro, que también va a regular va a regular la circulación. Entonces vamos a comenzar con el comando local, la regulación local, que está aquí en amarillo. Sigan mi apuntador. Entonces, la regulación local de la circulación, ¿ya? Depende de 2 factores, o puede ser de 2 tipos, como podemos decir mejor. 1, regulación química local. Y 2, regulación hormonal local. Entonces, recapitulando, la regulación local de la circulación se da a través de un mecanismo químico, y a través de un mecanismo hormonal, 2. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a leer un poquito esto.
Tiene la finalidad de proteger a los capilares ante el aumento de la presión sanguínea, evitando que estallen los capilares. Tiene también que evitar que ante variaciones de presiones sanguíneas no se produzcan variaciones de flujo sanguíneo. Consiste en que cuando hay un aumento de la tensión arterial produce la distensión de la pared del vaso y como consecuencia la contracción de las fibras musculares del vaso, por tanto se produce una reducción en el flujo sanguíneo capilar descendiendo o aumentando el diámetro. Entonces, fíjense que los mecanismos de autorregulación, estamos viendo, cuando decimos autorregulación, auto quiere decir uno mismo, sí propio, quiere decir auto. Entonces, este es el mecanismo que hemos visto aquí, que yo he leído rápidamente, porque ahora lo voy a explicar más detenidamente. Estos mecanismos de autorregulación son mecanismos locales, que son de dos tipos, químico y hormonal. Y fíjense que van a actuar de dos formas, ¿ya? O sea, no puede, y estos mecanismos son ¿por qué? Porque la presión no puede ir aumentando, y llega un momento que van a estallar los capilares. Entonces tiene que haber una regulación hasta dónde puede llegar esa presión y hasta dónde puede aumentar y hasta dónde puede disminuir. Pues si aumenta mucho, estallan los capilares. Si baja mucho, es decir, el paciente entra en shock, ¿no? Hay hipotensión. Entonces tiene que haber órganos reguladores de esa presión. Y vamos a ver entonces en la próxima diapositiva cuáles son esos mecanismos. Lo vamos a estudiar al detalle. Entonces, aquí está regulación de la circulación, regulación química local. Entonces, vamos a ver los primeros factores que son los químicos, porque habíamos visto en el anterior que la local tenía dos factores, el químico y el hormonal. Ahora vamos a ver el químico. Muy bien. Entonces, aquí síganme con mi apuntador. Cuando un órgano está trabajando más, se produce un aumento del metabolismo, como resultado final se produce una acumulación. Entonces, cuando los tejidos están trabajando a toda máquina, ¿ah? A toda mecha, como decimos, a toda máquina, entonces en ese producto, en ese proceso metabólico, porque cuando yo les hablo de están trabajando las células, es decir, cuando decimos las células están trabajando, es decir, las células tienen un metabolismo, ¿no? En el metabolismo hemos visto después, vamos a ver después, consta de dos fases, el anabolismo y el catabolismo. Pero, por ahora tiene que fijar que el metabolismo es el trabajo celular, es a través de la cual las células se nutren, producen energía y de esa forma funciona el organismo. En ese trabajo celular se van acumulando ciertos productos químicos que van a ser vasodilatadores. O sea, van a dilatar los vasos sanguíneos, va a mejorar el flujo sanguíneo en el local, en el tejido, y de esa forma se va a nutrir mejor la célula. Entonces, fíjense, todas esas sustancias que se producen del metabolismo celular y que se van acumulando, están aquí enumerados. Algunos son ácidos, dice producto metabólico ácido, ¿ya? Adenosina, CO2, que es el anhídrido carbónico, hidrogeniones y ácido láctico. Todos estos son productos ácidos, como dice el primer renglón. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son las sustancias químicas que regulan localmente la circulación? Me tienen que decir, son 4. Y son todos vasodilatadores. 1, adenosina. 2, CO2, anhídrido carbónico. 3, hidrogeniones. 4, ácido láctico. ¿Ya? Entonces, estos 4 productos químicamente son ácidos, o sea, un pH menor de 7, ¿ya? Y los nombres son adenosina, que ya la vimos en la teoría de la vasodilatadora que vimos en la anterior clase, ahí aparece la adenosina. En la teoría vasodilatadora, ¿se recuerdan, no es verdad? Decíamos que cuando la célula está trabajando y necesita más sangre, más oxígeno a la sangre, entonces se produce esta sustancia adenosina que era vasodilatadora, entraba más sangre con oxígeno a los tejidos y el tejido satisfacía sus necesidades. Y la otra teoría era, no señor, esa teoría está errada, decía, aquí nomás la falta de oxígeno hace que la meta arteriola se dilate, entre más sangre y chao. Ese es el otro mecanismo.
Entonces, fíjense, yo les digo esto para hacerles recuerdo que esta sustancia adenosina ya la vimos anteriormente. Es una sustancia vasodilatadora que está en la teoría vasodilatadora que vimos anteriormente. Entonces, adenosina, CO2, hidrogeniones, ácido láctico. El efecto de estos productos metabólicos es una vasodilatación a nivel de órganos y el aumento del aporte de sangre hacia los riñones. Entonces, fíjense, todos vasodilatadores, todos dilatan las arterias, aumenta el flujo de sangre y por lo tanto aumenta el oxígeno. Sigamos. Vamos. Aquí tenemos dos, la regulación local, pero ya hormonal. Aquí ya no son sustancias químicas como las que vimos antes, adenosina, CO2 y todo eso. Ahora ya son sustancias hormonales. ¿Y cuáles son? Aquí fíjense, en la regulación local por sustancias hormonales la va a dividir en dos grupos. Hay sustancias hormonales que son vasoconstrictoras, o sea, cierran el vaso. Y más adelante vamos a ver que hay hormonas que son liberadas aquí y son vasodilatadoras. O sea, el mismo efecto que los anteriores, que eran vasodilatadores, pero eran productos químicos. Estos son productos hormonales. Entonces, entre las sustancias hormonales que regulan localmente la circulación sanguínea, entre los vasoconstrictores tenemos lo siguiente. Uno, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Entonces, la adrenalina y noradrenalina son vasoconstrictores, cierran la luz del vaso. Por lo tanto, disminuyen la llegada de sangre y oxígeno a los tejidos. Aquí está. Noradrenalina actúa sobre los receptores alfa y produce vasodilatación y adrenalina también. Pero fíjense que ambos, ahorita no vamos a entrar mucho en estos detalles porque esto es farmacología. Esto yo lo doy en la materia de farmacología al detalle. Aquí en fisiología es suficiente con que ustedes sepan de que la regulación hormonal de la circulación sanguínea ya está dado por los siguientes agentes: vasoconstrictores, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Aquí está ya sus efectos farmacológicos, ya eso no lo voy a complicar a ustedes. Me conformo con que sepan que es adrenalina y noradrenalina y tienen efectos vasoconstrictores. Nada más. Sigamos. Otros vasoconstrictores que hay. Fíjense, además de esos dos que ya vimos, adrenalina y noradrenalina, está la angiotensina, la vasopresina, hormona antidiurética también, tiene dos nombres, vasopresina, esta que está en rojo, voy a poner mi apuntador para que ustedes no se pierdan. Entonces, otras tres hormonas que son también vasoconstrictores, la angiotensina, la vasopresina, que es lo mismo que hormona antidiurética. Esta vasopresina u hormona antidiurética es producida por la neurohipófisis. Ustedes no sé si se recuerdan de anatomía, es decir, la hipófisis anterior segrega 6 hormonas y la hipófisis posterior segrega 2 hormonas. Entre esas 2 hormonas que segrega la hipófisis posterior está la vasopresina o antidiurética. Entonces tenemos angiotensina, vasopresina y serotonina. Estas tres hormonas son también vasoconstrictoras, ¿ya? Angiotensina, vasopresina y serotonina. La angiotensina, fíjense, es un potente vasoconstrictor arteriolar, circula en la sangre de forma inactiva como angiotensinógeno y se transforma en angiotensina en forma activa. Eso después vamos a ir viéndolo. Porque esta angiotensina está como angiotensinógeno, después pasa angiotensina 1, después pasa angiotensina 2, eso lo vamos a ver en fisiología. Lo que ahora tienen que saber es que un vasoconstrictor que se libera para regular el flujo local entre las hormonas es angiotensina, el otro es vasopresina y el otro es serotonina. Sigamos. Ahora vamos a ver las sustancias hormonales que son vasodilatadoras. Entonces, recapitulando, las sustancias hormonales que eran vasoconstrictoras eran noradrenalina, adrenalina. Después vimos hormona antidiurética, después vimos serotonina y después vimos la angiotensina. O sea, hemos visto 5 hormonas que eran vasoconstrictoras. Ahora vamos a ver 3 hormonas que son vasodilatadoras. ¿Y cuáles son? La bradicinina o bradiquinina, también se dice, esta que está aquí con celeste, a ver, voy a poner el apuntador.
Esta que está aquí con celeste dice bradiquinina. Puede decir bradiquinina o bradicinina. A mí me gusta decir más bradiquinina. Histamina. Esas son las dos primeras hormonas vasodilatadoras que regulan el flujo sanguíneo local. Y la tercera hormona está aquí, prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, bradiquinina y histamina se liberan ante el daño tisular, producen vasodilatación en la arteriola y la zona donde está la lesión tisular. Y esta acá, prostaglandina, contenida en los tejidos, existen diversos tipos y algunos también tienen efecto vasoconstrictor, pero son básicamente vasodilatadores. Pero dice que algunos prostaglandinas pueden tener también efecto vasoconstrictor. Entonces, repitiendo, los vasoconstrictores son bradiquinina, histamina y prostaglandina. Sigamos. Regulación central o nerviosa de la circulación. Entonces, ya hemos acabado la regulación local, que puede ser a través de productos químicos y a través de productos hormonales. A través de productos químicos habíamos visto que era la adenosina, el CO2 y todo eso. Y entre los hormonales habíamos visto que algunos eran vasoconstrictores como adrenalina, noradrenalina, después la antidiurética, etcétera, ¿no? Y después ahora vamos a ver ya la regulación central o nerviosa de la circulación. Fíjense que esa regulación central, ¿ya? Aquí está regulación central, voy a poner mi apuntador. Se subdivide en 3 peldaños. Fíjense, hay como en 4 peldaños, 4 niveles. Fíjense que el nivel más superior de esta regulación central está localizado en los centros superiores del cerebro. Entonces, centros superiores del cerebro. Y más específicamente, ¿dónde? Corteza cerebral e hipotálamo. Entonces, ahí está, en esa pirámide, el pico de la pirámide. La regulación central más superior es en los centros superiores del cerebro y específicamente lo que está en rojo aquí, corteza cerebral e hipotálamo. Después, abajo de esos centros superiores del cerebro están los receptores de presión. Ya vamos a ver que hay unos elementos en el organismo llamados receptores de presión o varoreceptores. Varo es presión. Entonces son llamados varoreceptores. ¿Y dónde se localizan anatómicamente? Fíjense que estos varoreceptores o receptores de presión se localizan en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, arco aórtico. Ya ustedes, si se acuerdan de anatomía, tienen que saber dónde están estas dos estructuras. El seno carotídeo está donde se bifurca la carótida primitiva, se bifurca en dos, en carótida interna y carótida externa. Forma como una Y, como una Y. ¿Ya? Ahí mismo, donde están esas dos extremidades de la Y, ahí se llama seno carotídeo. Y el callado del aórtico, bueno, es donde la aorta hace un arco, ahí se llama callado aórtico. Entonces, ahí están los receptores de presión. Después más abajo tenemos los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a reaccionar a ciertos productos químicos, variaciones, por ejemplo, en el pH, ¿no? Por eso se llaman quimiorreceptores. Varían con la concentración de oxígeno, con la concentración de CO2, de potasio, etc. Entonces, estos se encuentran localizados en el glomus carotídeo y en el glomus aórtico. Fíjense, exactamente en el mismo lugar donde están los varoreceptores, que es seno carotídeo y arco carotídeo, ahí también es llamado glomus carotídeo y glomus aórtico. Ahí están los varoreceptores, que están en verde, y están los quimiorreceptores, que están en celeste. ¿Ya? Entonces, varoreceptores, receptores de presión. Quimiorreceptores, receptores químicos. Y por fin, en forma más periférica, más abajo, está el centro respiratorio, que se haya localizado en el bulbo raquídeo. Entonces, fíjense que esa circulación tiene 4 peldaños.
¿ya? Yendo desde el más abajo hasta el más arriba, desde el más inferior hasta el más superior, tenemos el centro respiratorio en el bulbo, tenemos los quimiorreceptores en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas, seno carotídeo, los receptores de presión igual, callado aórtico y seno carotídeo, y los centros superiores que están en la corteza cerebral y el hipotálamo. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver aquí la circulación. Bien, el centro circulatorio está localizado en el bulbo raquídeo, cerca del centro respiratorio. Es un centro vital. La regulación tiene lugar gracias al simpático y parasimpático. Entonces, acá nos está hablando que este famoso centro respiratorio que está aquí, en la parte más inferior, en el bulbo raquídeo, es decir, se regula a través, o sea, se estimula o se inhibe a través del simpático y parasimpático. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso autónomo, que está formado por simpático y parasimpático y simpático, es el encargado a través de ese centro respiratorio de regular también la circulación. Sigamos. Aquí tenemos entonces ya presión arterial. Fíjense que este tema que lo estamos dando en circulatorio, teóricamente, pero también lo vamos a ver en la parte de las prácticas. En la guía práctica hay un práctico que es presión arterial. Entonces, fíjense que por eso es que es importante que nosotros comencemos primero con la parte teórica para que tengan algún conocimiento de algo y después comenzamos con las prácticas. Ya vamos a comenzar de la próxima semana y ahí vamos a comenzar probablemente con presión arterial, corazón y así ya viene en la guía. Ahí en la guía ustedes van a ver secuencialmente, vamos a seguir la guía de trabajo práctico. ¿Ah? En esos trabajos prácticos yo les voy a dar en forma virtual el práctico de presión arterial, por ejemplo. Voy a hablar todo de presión arterial, toda la parte clínica, es decir, qué es la presión arterial, cuáles son los valores, cuándo hay patologías arteriales, cuándo está alta, cuándo está baja, es decir, cuáles son las enfermedades que trae la presión arterial, cuál es el tratamiento, cómo hay que prevenir, o sea, toda esa parte, cómo se tira la presión arterial, o cuáles son los distintos aparatos de presión arterial. Y ya con el auxiliar, seguramente él va a hacer hincapié en la técnica, ese cómo se pone el manguito, cómo se lo aprieta, qué tornillito se aprieta, cuántas gotitas de reactivo hay que poner en otros prácticos, cuánto tiempo tiene que estar en la centrífuga. O sea, esa es la parte operativa, esa es la parte, es decir, que está en el programa, hay que saberlo también, pero para el examen, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan la parte, el enfoque clínico. O sea, ¿para qué les sirve a ustedes saber tomar la presión? ¿Para qué? ¿Para qué les sirve a ustedes hacer un electrocardiograma? ¿Para qué les sirve a ustedes hacer una espirometría? ¿Para qué les sirve a ustedes hacer un hemograma completo? ¿Para qué les sirve a ustedes hacer un conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, hacer un test de embarazo, etcétera? O sea, la relación de la fisiología con la clínica. Es esa la utilidad de la fisiología. Saber cómo funciona el organismo para saber diagnosticar las enfermedades. La verdad. Ahora, también tiene que saber cuántas gotitas hay que ponerle, cuánto tiempo hay que estar en el horno, cuánto tiempo en la centrífuga, pero como le digo, eso para mí es secundario. Para mí lo prioritario, primario, es el enfoque clínico de la fisiología. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos definir la presión arterial? La presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. Entonces, si yo le llegara a preguntar, a ver, defíname qué es presión arterial. Muchas veces yo hago esas preguntas en los exámenes finales, orales y escritos, y no saben. Entonces, aquí está la definición. Es decir, es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son los valores.
Entonces, factores que regulan la presión arterial. Bueno, los valores de la presión arterial están más adelante. Ustedes saben que hay una presión arterial máxima de 120 milímetros de mercurio y mínima de 80 milímetros de mercurio. La máxima se llama sistólica y la mínima se llama diastólica. Ahora, ¿cuáles son los factores que regulan esa presión arterial? Fíjense que son cinco. Entonces voy a poner mi apuntador aquí para que no se pierdan. ¿Cuál es el primer factor? El volumen de eyección. ¿Cuál es el volumen de eyección? O sea, los ventrículos eyectan, o sea, lanzan, o sea, vacían, ¿no es verdad? Un cierto volumen de sangre en cada latido. Entonces, si ese volumen de sangre que cada ventrículo lanza a la circulación, lanza a la arteria, es decir, el ventrículo izquierdo va a lanzar, es decir, a la aorta, y el ventrículo derecho va a lanzar a la pulmonar, ¿ya? Y ustedes eso lo multiplican por la frecuencia cardíaca, le van a dar el volumen de sangre que en cada minuto el corazón bombea. Entonces, los factores son volumen de eyección. Si ese ventrículo eyecta poquita sangre, es decir, la presión va a ser más baja, pero si inyecta bastante sangre, la presión va a ser mayor. Por eso es que el volumen de eyección tiene su importancia y tiene su relación, tiene su incidencia en la regulación de la presión arterial. 2, distensibilidad. Fíjense que este concepto que está en amarillo de distensibilidad es la elasticidad que tiene la pared arterial. Ya si ustedes se acuerdan de anatomía, la arteria tiene 3 capas, ¿no es verdad? La capa más interna, que es el endotelio, la capa media, que es muscularis mucosae, se dice en latín, terminación AE se pronuncia como E, se debe pronunciar muscularis mucosae y se escribe mucosae, ¿no? Bueno, entonces, esa y la capa más externa, que es decir que es decir, es la capa que prácticamente envuelve externamente la arteria, la capa periférica. Entonces, la capa más distensible y la capa más elástica es la capa media, la capa muscular. Entonces, eso permite que durante la sístole se llene la arteria y se alargue, o sea, se haga más ancha, y al comprimirse en la sístole, es decir, vuelve a su posición normal. Entonces, es como el elástico. La distensibilidad es parecida a la elasticidad. Entonces, ese es el segundo concepto. ¿Qué quiere decir? Que la pared arterial, al llenarse, se distiende. Al vaciarse, otra vez se contrae a su estado normal. Tercero, resistencia vascular. ¿Qué quiere decir? Todo el sistema vascular del cuerpo es, si lo comparamos, la misma cosa que el sistema de distribución de agua potable, por ejemplo, aquí de la ciudad. Ustedes han visto que en la ciudad, Zahuapac, tiene sus bombas en cada distrito. Hay una bomba que le da presión al agua potable para que circule. Porque imagínense la mancha urbana de Santa Cruz, no sé, son creo que, no sé, para decirle algo, son 30 kilómetros cuadrados, la mancha urbana. Entonces esos 30 kilómetros cuadrados hay, qué sé yo, 2 millones de viviendas. Y el agua tiene que llegar a cada una de esas 2 millones de viviendas. Y para eso necesita presión. Pero esa agua que sale de unos pozos semisurgentes que ha perforado Zahuapag a 300 kilómetros, lo saca de los acuíferos subterráneos, es decir, y después lo bombea a todos esos miles y centenares de miles de kilómetros de cañería. Entonces, su elemento de distribución de esa agua potable son las cañerías. Entonces, acá lo mismo. Es decir, la arteria y la vena son las cañerías de distribución por donde la sangre se va a las distintas partes del cuerpo a nutrir la célula. Entonces necesita presión para circular. Y esa presión, la bomba es el corazón que la hace circular.
pero también hay una resistencia, o sea, las cañerías, mientras más finas sean, mientras más delgaditas sean, le ofrecen mayor resistencia a ese líquido para que circule. O sea, no es lo mismo bombear agua pura, es decir, que bombear aceite, por ejemplo. Es decir, bombear, por ejemplo, agua en una cañería de 10 centímetros que una cañería de 3 centímetros. O sea, en la cañería de 10 centímetros la bomba hace menos esfuerzo para bombear el líquido por esa cañería ancha. ¿Ya? Y cuando la cañería es angostita, los vasos más finos, circulatorios más finos, las arterias más finas, es decir, para que circule por esa arteria fina, arteriola, etcétera, tiene que hacer más fuerza la bomba, más fuerza el corazón para que la sangre circule. Entonces, eso se llama resistencia vascular. Fíjense, fuerza que se opone al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro, sobre todo de las arteriolas, y que está controlada por el sistema nervioso autónomo. Eso ya lo hemos visto. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, dilataba la arteria o cerraba la arteria. Entonces eran vasoconstrictores y vasodilatadores. Ya vimos nosotros las sustancias químicas que eran vasodilatadoras y hemos visto las hormonas que eran vasoconstrictoras y eran vasodilatadoras. Entonces eso es resistencia vascular. Cuarto elemento, volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que el corazón, que el organismo tiene. En determinado momento, supóngase, si yo agarro a una persona de 70 kilos, un adulto joven, y lo desangro, ya le abro la arteria, una de las arterias principales, la aorta, y le saco toda la sangre. ¿Cuánto me va a dar? Si yo mido esa sangre, 5 litros. Entonces, la cantidad de sangre que tiene el cuerpo es de 5 litros en promedio. Eso se llama volemia. Entonces, la volemia es importante para la presión, porque si hay poca sangre, menos de 5 litros, el cuerpo se va a resentir por falta de sangre y oxígeno. Si tiene más de 5 litros, también va a haber dificultad para circular esa sangre, porque esa sangre ya va a ser muy voluminosa y eso va a traer también otro problema. Entonces, la volemia es importante para la circulación y la presión arterial. Y el quinto elemento es el gasto cardíaco. ¿A qué se llama gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. Entonces, ¿cuánto bombea el corazón de sangre por minuto? Y eso después vamos a ver, hay una fórmula, etcétera, pero es también alrededor de 5 litros por minuto en un paciente en reposo de 70 kilos, etcétera. Es más o menos esa cantidad, el gasto cardíaco. Entonces, los 4 factores que regulan la presión arterial son volumen de eyección de los ventrículos, la distensibilidad, que es la elasticidad de las arterias, la resistencia vascular, que está dado por el diámetro de las arterias, la volemia, que es la cantidad de sangre que está en el cuerpo circulando, y el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que el corazón bombea cada minuto, por una unidad de tiempo, que es un minuto. ¿Está bien? Vamos a seguir. Doctor, entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre el volumen de inyección y el gasto cardíaco? Ya, buena pregunta. El volumen de eyección, yo le estaba diciendo de que se está refiriendo en la forma micro, que es el volumencito que el ventrículo expulsa en cada latido. Pero lógicamente guarda relación, porque después vamos a ver que ese gasto cardíaco, para saber el gasto cardíaco hay que multiplicar ese volumencito que el ventrículo bombea en cada latido por la frecuencia cardíaca. Entonces fíjense que están íntimamente relacionados. O sea, pero acá nos lo define en forma pequeña, ¿no? O sea, el latidito, que supóngase, son 110 mililitros. Cada latidito, 110 mililitros que va, 110 es el volumen lleno. Más o menos 70 mililitros es lo que el ventrículo va botando en cada latido. Si esos 70 mililitros usted lo multiplica por 60
por 70 latidos que tiene el corazón en un minuto. Entonces, fíjense, 7 por 7, 49, le da 4.900, o sea, le da casi 5 litros. Entonces, fíjense que guarda íntima relación. Buena su pregunta. O sea, el volumen de eyección está íntimamente relacionado al gasto cardíaco. Si el volumen de eyección disminuye, disminuye el gasto cardíaco. Si el volumen de eyección aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, fíjense, hay una relación directamente proporcional. ¿Está bien? ¿Entendió? Sí, doctor, quedó claro. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces sigamos. Aquí entonces tenemos la regulación de la presión arterial por los quimiorreceptores. Fíjense que este dibujo es estupendo para que ustedes ya graben visualmente aquello que yo les había explicado en forma oral, la localización anatómica de los varoreceptores, que son los receptores de presión, y de los quimiorreceptores, que son los receptores químicos. Entonces, fíjense que aquí este dibujito tenemos, aquí está el corazón, aquí está el callado aórtico, aquí están las carótidas, las arterias carótidas primitivas, y fíjense que aquí se bifurca en carótida interna y carótida externa. Esta es la derecha. Y esta otra carótida primitiva también se va a bifurcar en carótida externa y carótida interna. Muy bien, ahí en la palca, ahí donde forma la Y, ahí en el fondo, aquí se llama seno carotidio o glomus carotidio. Aquí hay, fíjense, cuerpo carotidio, seno carotidio, aquí está. Y acá el callado aórtico, o sea, es donde la aorta hace esta curva, es callado aórtico. Aquí están los varoreceptores y quimiorreceptores, en ambos lugares, ¿ya? Pero fíjense que hay dos vías para estimular, por ejemplo, para controlar y regular la presión. Fíjense que para los elementos varoreceptores y quimiorreceptores que están aquí en el seno carotídeo, ¿ya? La vía es vía nervio de Hering, van al nervio glosofaríngeo y después van al centro en el bulbo aquí, ¿ya? El centro el centro circulatorio que está aquí en el bulbo, ¿ya? Hay un centro respiratorio y hay un centro circulatorio en el bulbo. Pero fíjense que de los varoreceptores y quimiorreceptores que están aquí, van vía nervio de Hering y glosofaríngeo al bulbo. Sin embargo, aquellos que están, los varoreceptores y quimiorreceptores que están aquí en el callado aórtico, van directamente por el nervio vago, décimo par. ¿Ya? Directo van al bulbo, aquí al centro circulatorio. Y sin embargo, los otros del glomus carotidio o seno carotidio van vía nervio de Hering y nervio glosofaríngeo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir en... Entonces, el papel de la autorregulación. Vamos a ver estos cuadritos que son importantes porque es resumen prácticamente de lo que hablamos y están esquemáticamente. Entonces, fíjense que en este cuadro vamos a ver si hay aumento del volumen del líquido extracelular, o sea, por alguna razón aumentó el volumen del líquido extracelular. Ustedes se recuerdan del primer tema, de la primera unidad académica, que era medio interno. ¿A qué se llamaba el líquido extracelular? Al medio interno. Muy bien, entonces por alguna razón aumentó el líquido al medio interno y ahí automáticamente aumenta el volumen sanguíneo, o sea, la volemia. Al aumentar la volemia, aumenta la presión media de llenado circulatorio de los ventrículos. Al aumentar la presión media de llenado circulatorio de los ventrículos, aumenta el retorno sanguíneo venoso al corazón. Al aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Ah? Entonces, fíjense que aquí hay una vía colateral, dice, de autorregulación, aumento de la resistencia periférica total. Eso ya son mecanismos colaterales. Lo importante, por lo menos, que ustedes
traten, bueno, ahora es imposible, pero al finalizar el curso ya ustedes van a estar en condiciones, porque aquí hay que saber circulatorio, la parte cardíaca, la parte pulmonar, la parte renal y todo. Pero ya vayan ustedes sabiendo de que estos cuadros de resumen, fíjense que se hace para que la persona y el alumno vaya raciocinando todos los mecanismos que hay de control y regulación de las funciones del cuerpo. Entonces, partimos de un aumento del volumen del líquido extracelular. Ese aumento del volumen del líquido extracelular aumenta el volumen sanguíneo. El aumento del volumen sanguíneo aumenta la presión circulatoria media. Al aumentar la presión circulatoria media, aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Está bien? Vamos entonces a la próxima. Aquí ya son puros cuadritos. Fíjense que aquí vamos a partir de otro escenario, ya más complejo, donde entran más elementos, ¿ya? Pero allá habíamos visto que aumentaba la presión, ¿no, verdad? Porque aumentaba el volumen. Ahora estamos partiendo de un escenario donde hay disminución de la presión arterial. O sea, todo lo opuesto. Entonces, si hay disminución de la presión arterial, fíjense, el riñón va a segregar esta hormona que se llama renina. Después vamos a ver cuando veamos riñón el sistema renina-angiotensina que llama. Entonces, esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es el precursor de la angiotensina. Entonces, la renina actuando sobre el sustrato de la angiotensina, que es el angiotensinógeno, que aquí no está, ya yo se lo estoy diciendo. Entonces, el angiotensinógeno, esta renina, actuando sobre el angiotensinógeno, que es el precursor, lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, que es por una enzima convertidora que se llama la enzima convertidora del pulmón, se transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, fíjense, por un lado retiene sal y agua y por el otro lado estimula la producción es decir, se inactiva la angiotensinasa y hay una vasoconstricción. Entonces, no nos vamos a perder mucho con esa flecha colateral roja, pero esta angiotensina 2 tiene dos efectos. De un lado, retiene sal y agua, aumenta la presión. De otro lado, produce vasoconstricción, disminuye la luz de los vasos sanguíneos. Todo eso va a llevar a que aumente la presión arterial. Entonces, este es el mecanismo opuesto al anterior. Cuando estamos en un escenario de que cae la presión arterial, fíjense, de ahí comenzamos, esa caída de la presión lleva a la producción de esta hormona renina por el riñón. Esta renina actuando sobre el angiotensinógeno lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 2, por acción de una enzima convertidora del pulmón, se transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, por un lado va a producir vasoconstricción y por otro lado va a retener sodio y agua. Y de esa forma va a aumentar la presión arterial y se va a corregir el proceso. Sigamos, ya eso ustedes también al final del curso van a ser capaces de interpretar un cuadrito de ese, ¿no? Entonces, estos otros son los mismos que hemos visto ya sintetizados en el cuadro grande, ¿no? Regulación a largo plazo de la presión arterial. Eso vamos a verlo primero en detalle y después vemos su interpretación cuando veamos riñón. Bueno, hasta aquí voy a compartir. Le voy a poner el chat por si alguien quiere hacer una pregunta escrita. Adelante, los escucho. A ver, un ratito voy a compartir algo porque hay un cuadro general que no lo he visto aquí. Este de aquí. Aquí está el cuadro genérico, este no lo vi. Antes de eso, vamos a ver, había una diapositiva que no me aparecieron. Espérese un ratito.
Aquí. Estas no aparecieron, no sé por qué, ahorita recién estaban apareciendo. El sistema renina-angiotensina que yo les decía. Aquí vamos a ver una partecita para que sepan bien de dónde viene esa famosa renina que vimos en el cuadrito. Y dice, fíjense, el sistema renina-angiotensina es el regulador más importante de la secreción de aldosterona. La aldosterona también responde a la secreción de ACTH, que es la adrenocorticotrofina, pero el sistema renina-angiotensina predomina la regulación de la presión arterial y la retención de sal. Por eso es que yo no quiero entrar bien a esto, porque esto lo vamos a ver detalladamente cuando veamos riñón, porque es el riñón que segrega esta hormona llamada renina-angiotensina. Porque fíjense que aquí ya no está hablando también de la aldosterona, que es otra hormona, del ACTH, que también es otra hormona, ¿ya? Entonces, por eso es que yo vamos a pasar directamente a este cuadro. Fíjense que este cuadro es el resumen completo del tema circulatorio. Al final del curso de fisiología, ustedes van a ser capaz de descifrar, interpretar este cuadro, que yo se lo voy a describir ahorita con el apuntador para que ustedes más o menos vean lo complicado que es el organismo y lo perfecto que es esta máquina. Entonces, fíjense ustedes, aquí está el pulmón, aquí está el hígado, aquí está el riñón, y vamos a ver todos los elementos que se segregan. Cuando yo les decía lo siguiente, cuando yo les decía de que caía la presión arterial, la verdad, decíamos, fíjense que el riñón va a producir esta hormona llamada angiotensina. Perdón, el riñón va a producir la hormona llamada renina, que va a actuar sobre la angiotensina 1 y la va a convertir, que va a actuar sobre el angiotensinógeno. Repetimos entonces. Fíjense que aquí está el riñón. Entonces partimos de un cuadro de hipotensión, ¿ya? O sea, por alguna razón cayó la presión arterial, que era lo que habíamos visto antes. Entonces el riñón, fíjense aquí, va a producir esta hormona que se llama renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es el precursor de la angiotensina, que va a ser producido por el hígado. Entonces, fíjense, el hígado produce este precursor llamado angiotensinógeno. El riñón produce esta hormona llamada renina. Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora producida por el pulmón, se transforma en angiotensina 2. Y fíjense ya, esta angiotensina 2, fíjense los efectos que tiene. Por un lado, por arriba, fíjense, va a aumentar, va a estimular la actividad simpática. O sea, va a segregar adrenalina, no la adrenalina. Por otro lado, fíjense, estimula la reabsorción de sodio, cloro, potasio y retiene agua. O sea, reabsorbe sodio y cloro, excreta potasio y retiene agua. ¿Por qué? Porque aquí va a actuar la aldosterona. Después, fíjense, la corteza de la glándula suprarrenal, aquí está la aldosterona, una de las hormonas que produce la corteza suprarrenal es la aldosterona. Esta aldosterona va a reabsorber sodio y eliminar potasio. Por eso es que está aquí la flechita y aquí está reabsorción de sodio y excreción de potasio. Entonces, y por otro lado, fíjense, esta angiotensina 2 va a desencadenar vasoconstricción arteriolar y va a desencadenar la producción de hormona antidiurética del lóbulo posterior de la hipófisis que yo le decía. La hormona antidiurética o vasopresina, que se recuerda que vimos entre los elementos que producían vasodilatación. Entonces, aquí fíjense, secreción de hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, todo esto lleva a que la presión aumente y retención de agua y sal, la volemia aumenta, hay buena perfusión del aparato yuxtaglomerular y todo eso, fíjense, vienen los puntitos aquí, hace que se compense la presión. Entonces, la presión se normaliza después que había caído. Muy bien, entonces ese era el resumen que yo quería darle
de toda esta unidad académica de aparato circulatorio que ustedes cuando termine el curso, como les decía, van a tener condiciones de interpretar. Muy bien, adelante, si hay una preguntita. Vamos, hay un silencio sepulcral. Doctor, una pregunta. Adelante. En el sistema de renina y angiotensina es cuando se produce lo que se llama hipertensión arterial. No. La renina y angiotensina, aquí estamos viendo los mecanismos fisiológicos normales. O sea, no estamos yendo todavía a la patología, porque tiene que saber primero lo normal para poder saber cómo es lo patológico, ya, ¿no? Pero de todas maneras, aquí estamos viendo el papel de la angiotensina. El papel de la angiotensina es normalizar la presión en un paciente que está a punto de entrar en shock, que está hipotenso, por alguna razón, o por una razón que se deshidrató, estuvo en la loma de arena 12 horas, se quemó como un camarón, sudó como 5 litros en todo ese tiempo que estuvo quemándose, se deshidrató, cayó su presión. Entonces ahí el organismo, sin que usted lo lleve a ninguna clínica, el propio organismo va a poner en juego sus mecanismos personalísimos y va a comenzar a segregar renina al riñón, a actuar sobre el angiotensinógeno, transformarlo en angiotensina 1, esa angiotensina 1 por acción de la enzima convertidora del pulmón se transforma en angiotensina 2, esa angiotensina 2 por un lado va a producir vasoconstricción y va a disminuir la luz de los vasos y por otro lado va a aumentar la retención de sodio y potasio. Y ahí va desencadenando. Aumenta la secreción de aldosterona y queda configurado todo ese cuadro. Pero aquí estamos viendo es un proceso de regulación normal, ¿ya? En los procesos de hipertensión ya es otra cosa, completamente diferente, ¿ya? ¿Ok? Hola. Sí, doctor, gracias. Otra preguntita. Adelante, Janet. Ya lo cerró su micrófono, pensé que iba a hablar. Entonces, si no hay más preguntas, estamos quedando por aquí. Después yo voy a subir ya este video como circulatorio 2, ¿no verdad? Pues como era bastante largo, había más de 40 diapositivas, entonces ha sido dividido en dos, ¿no? Entonces hay el circulatorio, la primera parte, el circulatorio 1, y este va a ir como circulatorio 2. ¿Está bien? Entonces es importante que en la próxima clase me van a avisar ya para que marquemos los horarios de las clases prácticas y de esa forma ya vayamos avanzando. ¿Ok? Un abrazo a todos, cuídense, nos vemos. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Muchas gracias. Doctor, hasta luego. Carolina Duval. Chao, gracias. Hasta luego.